todos hemos sido, digamos, puestos en el mismo caldo, ¿sí? En el mismo caldo, todos somos igualitos. Entonces, parte de eso es pretender que para todos funciona lo mismo. Ese es un asunto. Y dos, es que la idea de que a un joven, a un niño le vaya mal en el colegio es porque es vago. Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, ese lugar donde aprendemos diferente pero tenemos mentes brillantes. Mi nombre es Juancid y te recuerdo que este es tu lugar para ser tú mismo y sentirte en confianza. Hola Ginette, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, a Educación Alternativa Podcast. El día de hoy la verdad me encuentro bastante emocionado de tenerte aquí conmigo porque considero que durante todas nuestras etapas educativas, desde el preescolar, afrontamos muchísimas pérdidas y tú eres una especialista en pérdidas. Entonces, durante todo este programa me encantaría repasar pues todos los traumas, por decirlo así, que afrontamos durante todo nuestro proceso educativo. ¿Cómo estás? Muy bien, Juancis, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder hablar con un joven como tú que está preocupado por la educación y veamos qué podemos aportar el día de hoy a tu programa y a tus seguidores. Me parece perfecto. Sabes, justo hoy me estaba acordando de cuando tenía mis primeros días de clases, poniéndonos un poquito más en contexto, cuando empecé mi educación preescolar. Recuerdo que yo era de las típicas personas que no querían asistir al colegio, al preescolar. Quería quedarme, con mi mamá, con mi papá en casa. Imagínate lo que es para un niño, ponle tú, de unos 2, 3 años, dejar su mundo, que en este caso es su hogar, su familia, e ir a un lugar de personas completamente extrañas. Cuéntame qué pasa, ya sea científicamente, desde la perspectiva de un profesional, cuando un niño deja su casa por primera vez y se enfrenta a un preescolar. Digamos que es un proceso que tienen que vivir o tienen que vivir los niños necesariamente. Lo importante no es tanto ir al preescolar, sino cómo se maneje eso dentro de la institución y cómo lo manejen los padres, porque el niño ahí se está arrancando, ¿sí? Y está perdiendo. Cuando tú hablabas ahorita de que yo era especialista en duelos, fíjate que el duelo es un proceso que viene, un proceso emocional después de una gran pérdida. Ese niño, ese Juancis de 3, 4 años, cuando lo llevan a su jardín, a su preescolar, está perdiendo la seguridad, está perdiendo a sus cuidadores, está perdiendo una cantidad de cosas para entrar en un mundo nuevo. Entonces es importante el proceso, cómo se maneja en familia, cómo hacer para que el niño no pierda la seguridad, cómo hacer para que el niño vaya motivado y no forzado, como pasa en muchísimas ocasiones. Cuéntame, en caso de que esto no se maneje como tú dices, con un proceso para que el niño no sienta que obviamente pues está perdiendo algo, ¿qué cosas malas podría detonar que este proceso no se lo haga bien? Me invento que luego el chico tenga problemas de socializar o ya no quiere ir a la escuela. Cuéntame un poquito cuáles pueden ser los efectos dominó de esto. Yo creo que uno de los más importantes, Juanci, es la pérdida de la confianza y la seguridad. El niño, si estamos hablando de esa edad de la que tú estás mencionando, que son muy pequeños, es importante que ellos, para hacer cualquier proceso, no pierdan la seguridad, sepan que todavía cuentan con papá, con mamá, que están ahí y no se sientan de alguna manera vulnerados. Yo he visto cuántas veces se dejan a los niños a los gritos, ¿no? A los gritos, y ellos necesitan, digamos, ese apego emocional de sus padres, es un apego seguro. Entonces, el proceso tiene que ser muy bien llevado, donde el niño tenga la seguridad de que lo que los papás les están proponiendo sea algo atractivo, bueno, donde el niño se sienta seguro, y eso es como un proceso que también va anclado con la institución. Entonces es muy importante que no lo tomemos como a la ligera, ¿no? Que haya una preparación previa, que le contemos, que lo disfrutemos. Desde ahí empieza esa motivación para ir al colegio, ¿no? Desde ahí. Genial. Entonces, lo que tú dices es que deberían, como padres, decirle al niño chiquito, en este caso, como, oye, vas a ir a este lugar, va a estar muy cool, vas a conocer personas y de alguna u otra forma motivarlo para que tenga emoción por ir al jardín de infantes. Claro, es más, contarle, tal vez te vas a sentir un poco solo,
¿sí? No solamente por el lado de motivación positiva, sino también decirle te vas a sentir un poco solo, nosotros no vamos a estar, pero vas a estar con una profe cool, como dices tú. Entonces, contarle todos los aspectos y eso nos funciona mejor. Eso nos funciona muchísimo mejor. Pero bueno, poco a poco cada vez vamos avanzando más. Mi época es muy diferente a la tuya. Y ahora los niños y las instituciones, sí, muchas están en un avance muy grande, otras siguen ancladas en la educación de hace 80 años, pero hay muchos que sí se están preocupando ya por ese tema de generar seguridad y confianza en los niños en sus primeros años escolares. Con este tema de duelos, yo creo que el niño no es el único que tiene un duelo al momento que decide ir a un preescolar, sino que los padres también, ya que cambia la rutina por completo. Es decir, ya no está el niño 24/7 en la casa, ahora va a una institución. Cuéntame cómo es el duelo de los padres cuando dejan ir a su bebé por primera vez al preescolar. Mira que los padres a través de la vida, como padres, toda la vida, tienen diferentes duelos. Una es esa, la entrega de su niño, ¿sí? El perder, digamos, un poco el control sobre el cuidado del niño, eso es una pérdida. Mira que cuando yo hablaba, y lo reitero, de duelo son pérdidas, ¿no? Es el proceso. Entonces, recuerdo muchas veces cuando he visto veía llegar compañeras de trabajo llorando a la oficina porque dejaron por primera vez a su niño en el jardín. Entonces, la pérdida de los padres es pérdida de la confianza también, pérdida del control, pérdida de la rutina. Se sienten un poco desplazados, el niño empieza a adquirir una independencia de ellos y eso duele, pero digamos que con los días, con el proceso, con el avance que tenga el niño, los papás también van a tener un equilibrio emocional, pero tienes toda la razón, hay una pérdida ahí. Y cada vez se pierde, ¿no? Cuando el niño entra ya a la primaria, cuando entran al bachillerato, a la universidad, hasta cuando se van de casa. Hay un duelo, Juanse, que me parece importante tocarlo acá y se llama el nido vacío, que es cuando los hijos se van de la casa, los padres pierden el sentido. Yo ya para qué me levanto, a quién le hago desayuno, ya no tengo que arreglarle el cuarto a mi hijo, ya no tengo que recogerle la ropa. Y entran en un proceso doloroso de adaptación a dejar de ser padres de alguna manera. Y muchos no lo entendemos cuando nos vamos de casa a estudiar a otro lado, nos casamos, chao, nos vamos, ¿no? Pero no sabemos el dolor que queda en esos padres cuando ya perdieron como ese espíritu de ser padres. Y tienen que empezar una nueva vida ya con los hijos, pero de otra manera. Hace un ratito me habías comentado que también, o sea, la pérdida de control, de poder sobre el niño también genera inestabilidad para los padres. Cuéntame, esto va a sonar algo político, pero tengo mucho interés en el tema. El poder corrompe. Esa es una frase bastante política. ¿Crees que se juega igual con los padres? ¿El poder corrompe? Bueno, cuando estamos hablando en este caso del control que se tiene sobre el niño, básicamente tiene que ver con la necesidad de criar y en ese caso, en esa necesidad de cuidar, ¿no? Entonces, en este caso no corrompe, en este caso es lo natural es que yo como madre o el padre se ocupen de cuidar al niño. Cuando el niño no está cerca, entonces entra esa preocupación y cuando el niño también se siente lejos, ese apego natural también empieza a fallar. Digamos, ahí los apegos, no sé si tú has oído hablar que cuando hablamos de apegos, no, que eso es malo, apegarse a las personas. En los adultos es otra cosa, pero en los niños es absolutamente natural que estén apegados a sus padres o cuidadores y los padres al niño. Entonces, no, en ese caso, no. Ya otra cosa es corromper cuando son más grandes, cuando queremos en la adolescencia, en la adultez, cuando ya ellos tienen su propio criterio, tratar también de controlar o manipular a nuestros hijos. Pero en esa edad en la que hablamos, no lo veo de esa manera. Ok. ¿Y sabes, puede existir de pronto en algún momento este tema de una relación tóxica entre padres e hijos? Y en caso de haber, ¿cuál sería? Sí la hay. Hace poco pensaba escribir algo al respecto.
muchas veces el problema de los hijos son los padres, increíblemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos idealizado, ¿no? Todos idealizamos qué debe ser una mamá y qué debe ser un papá. No, que amorosos, que comprensivos, que protectores, pero no siempre es así. Y a veces se forman unas relaciones dañinas y específicamente, por ejemplo, cuando los padres pretenden que el niño sea lo que ellos no fueron. Entonces, si yo fui músico, yo quiero que mi hijo sea músico. Si yo soy abogado, mi hijo debe ser abogado. Y empiezan con una presión y una presión. Y empiezan a ver la educación del niño desde su propia historia de vida. ¿Sí? Desconociendo un poco que el niño está en un nuevo hogar, que no es el hogar de los padres. Que sí tiene mucha historia, pero los padres pueden convertirse en un poco verdugos en el tema del estudio, especialmente en la presión que ejercen, en la perfección que piden, y eso, en vez de ayudar, maltrata, afecta la autoestima. Un niño que no se siente suficiente con sus padres, pues es un niño que no es feliz, es un adolescente que no es feliz. Entonces sí hay relaciones tóxicas donde los padres, por equivocación, digamos, por falta de conocimiento o de ahondar más, presionan a sus hijos de una manera que no es buena, ni cuando son jóvenes, ni mucho menos en la adultez. Oye, qué loco, porque justo esta presión de padres yo creo que empieza desde más o menos primaria. Desde primaria ya empiezas a escuchar tipo a tus amigos contándote, oye, ¿sabes? Si es que no saco un 10 en esta prueba, no puedo salir el viernes. O bueno, ni siquiera salir, porque a esa edad más estás en plan, no sé, me quitan mi juguete favorito o no me voy a poder conectar para jugar PlayStation. Entonces, más o menos, en primaria, ya adentrándonos a este mundo que va más o menos desde segundo, tercero de básica, cuéntame, ¿qué traumas tiene un niño cuando empieza primaria? Esta edad en la que ya empiezas a leer, ya sabes un poquito más de sumas y restas y sobre todo ya tienes, yo creería que tu personalidad incluso ya más definida, ya sabes a qué vas a la escuela y bueno, ya incluso ya tienes más amigos, ya tienes como un círculo, ya empiezas a cachar, por decirlo así, quiénes son tus mejores amigos, quiénes se parecen a ti, con quiénes sí puedes compartir. Yo creo que primaria es una edad bastante importante y sobre todo que te marca bastante. Yo la recuerdo con muchísima felicidad, bastante nostalgia. Entonces cuéntame, Ginette, ¿cuáles son los traumas que un niño puede afrontar cuando arranca primaria? Sabes que, sin ser yo experta, digamos, en el tema de educación en niños, sin embargo, actualmente tengo algunos pacientes adolescentes, ¿sí? Okay. Y digamos que un poco la media que he visto con mis pacientes adolescentes es que la negociación que hacen los padres con ellos para que tengan buenas notas es lo más dañino que puede haber. ¿A qué te refieres con una negociación? No hay motivación de que estudies, ¿sí? Para que más adelante veas qué quieres ser en la vida y sí, y el colegio no siempre es al 100% lo que queremos, pero nos toca ir y motivar de esa manera, sino te cambio notas por celular, te cambio notas por fiestas, te cambio notas por celebrar con tus amigos, te cambio notas, o sea, si tú me das un 10 en esa materia que vas mal, entonces te compro los zapatos no sé cómo, ¿sí? O te quito, no vas al cumpleaños de tu amigo, no vas. Entonces, eso es muy dañino porque ahí no hay motivación. Entonces, muchos de ellos me dicen, no, es que yo mientras saque buenas notas, entonces puedo salir. Entonces, la motivación no es por aprender, la motivación es por salir. Y ahorita en pandemia, Juanse, mira que las personas más perjudicadas por el tema del aislamiento son los niños, los adolescentes y los adultos mayores, porque ellos perdieron sus rutinas. Entonces, fíjate, un adolescente que necesite salir porque son muy sociales, ¿no? Ellos son de fiestas de 15, de ir a jugar bolos, de pizza, eso es como parte de su desarrollo. Ahora no lo tienen mucho, no lo han tenido, han estado encerrados y que aparte de eso, que dejaron de ver a sus amigos, tomando clases por Zoom,
que les negocien una salidita por una nota es un poco cruel. Creería yo que eso Totalmente. es un poco desviado del objetivo que es el estudio, de la motivación que se debe tener. No motiva, eso no motiva realmente. Ginette, yo te invito un poquito más como a adentrarnos al núcleo de esto. ¿De dónde crees que parte esta idea o esta iniciativa de parte de los padres para negociar por algo? ¿Crees que viene, yo qué sé, de parte de sus padres, es decir, de los abuelos del niño, y vienen arrastrando esto hasta tiempos actuales? ¿O es algo ya más, no sé, de los padres? Me encantaría entender el origen de esto, porque es algo bastante común esto de, ok, si sacas malas notas, pues no te vas a la fiesta, pero si es que sacas buenas notas, pues tendrás los zapatos, como tú dices, la salida, la pizza, los bolos, etcétera. Juan, sí tiene que ver con la educación que hemos recibido. Digamos que a todos y durante muchísimos años, pero muchos años, todos hemos sido, digamos, puestos en el mismo caldo, ¿sí? En el mismo caldo. Todos somos igualitos. Entonces, parte de eso es pretender que para todos funciona lo mismo. Ese es un asunto. Y dos, es que la idea de que a un joven, a un niño le vaya mal en el colegio es porque es vago, ¿sí? Es porque es vago. Y eso sí, cuando acordamos hacer esta conversación, creo que eso fue lo primero y me lo puse grandísimo en mi libreta, y es: no siempre se pierde un año, no siempre hay bajo rendimiento escolar por vagancia. Y eso se lo tienen que quitar los padres de la cabeza. Porque Ok, por ¿cuáles eso pueden es ser las que... opciones o alternativas de por qué alguien pierde un año? Si es que no es vagancia. Exactamente. Fíjate, y esto ojalá que muchos padres nos escuchen. No necesariamente, si hay vagancia, oh, claro, sí la hay. De hecho, todos hemos en algún momento sido un poquito vagos, especialmente con algunas materias que no nos gustan. Pero ¿qué pasa cuando hay violencia intrafamiliar en el hogar? Entonces hay unas peleas en esas casas, ¿no? Y si al niño le va o al joven le va mal en el colegio, ¡pum!, se le vienen encima papás y profesores, ¿no? Porque es que se junta el profesor con el papá a juzgar al niño. Entonces el profesor desde que es que no hace, y el papá que por qué no hace, pero se le olvida todo lo que está pasando dentro del hogar, ¿no? Un divorcio, violencia intrafamiliar, ausencia de los padres, ¿sí? Ellos están, pero son ausentes. Hablemos de los duelos. Te decía divorcio, eso produce un duelo en el niño, es una pérdida. Si alguien falleció, si se le falleció su mamá, si le falleció un hermano. Entonces todo esto se desconoce y solamente nos enfocamos en que no, es que es vago, no quiso, no quiere hacer. También problemas físicos. Mira que alguna vez tuve la experiencia de un niño que le iba súper mal en el colegio, súper mal. Y era que no veía bien y no se habían dado cuenta que necesitaba lentes y lo tenían en la parte de atrás del aula. Problemas de audición, problemas de trastornos psicológicos, niños que no se pueden concentrar. Entonces, en muchos casos sí te digo que se dan cuenta, pero en los casos en que no se dan cuenta todo se va a lo mismo. No, es que es vagancia, es que no quiere, es que no, ¿sí? Por ejemplo, hay otro, y esto te lo digo por una experiencia propia, con mi hija en algún momento, y ella me decía, es que yo no encajaba en ese colegio. Yo, ¿cómo así que no encajabas? Y me decía, no podía con el método que tenían, lo que decían los profesores, e incluso con las compañeras. Había ahí una diferencia socioeconómica bastante grande. ¿A qué me refiero con esto? O niños que los mandan a colegios socioeconómicos diferentes a su realidad, ¿sí? Por castigo, entonces los manda a una escuelita X después de haber estado en un colegio diferente. O al revés, puedo poner a mi hijo en el mejor colegio que hay aquí, pero mi hijo no encaja porque no tiene, digamos, no está en ese mismo nivel. Falta de reconocimiento de los padres. Los padres a veces se enfocan solamente en mirar lo que le falta al hijo, pero se le olvida reconocerle lo que ha logrado, ¿no? Es como yo les digo, les falta un centavito para el dólar y se fijan en el centavito y se les olvida los 99 centavitos que tiene ya ganado el niño o el joven. El perfeccionismo, el querer tener un hijo modelo, ¿sí? Y esto que ya te lo había dicho, y es el
negociar o condicionar con premios y castigos el estudio. Entonces, eso serían yo creo que las causas adicionales a que no quieran, a la vagancia, que se pueden presentar y que hay que detectar y que no se pueden tomar a la ligera. Totalmente, justo habías mencionado este tema de encajar y yo creo que esto es algo que entra pero durísimo en este tema de primaria, incluso porque en primaria ya se empiezan a definir ciertos grupos, por decirte, yo qué sé, los que juegan cartas, los que juegan fútbol, los que prefieren dibujar. ¿Qué es lo que busca un niño para pertenecer a un grupo? ¿Por qué es tan importante para un ser humano, en este caso, bueno, más detalladamente un niño, por qué es tan importante encajar y qué pasa cuando no encaja? ¿Qué traumas o qué pérdidas puede desarrollar eso en su subconsciente y cómo puede afectar eso a futuro? Realmente, digamos, un niño que tiene una infancia feliz, una infancia segura, que se siente seguro, seguro con una madre amorosa, la parte que la madre le da a la parte emocional, que es, digamos, como la más fuerte que la madre transmite al niño y la seguridad que transmite el padre. En algún momento yo decía, los niños cuando se pelean con otro, lo primero que dicen es, le voy a contar a mi papá, porque es que el papá es como la figura de seguridad, ¿no? Entonces, cuando tienen esto, cuando lo logran, sin hablar pues también que hay hogares donde no está el papá o no está la mamá y eso ya es otra cosa. Cuando los niños tienen esa seguridad, ellos realmente son felices y ellos entran en relaciones muy sanas de juego, de conversaciones, de compartir, también de enojos, ¿no? Porque están aprendiendo, pero son relaciones muy sanas. ¿Dónde el problema dónde está cuando no encajan, cuando son niños inseguros? Cuando son niños inseguros y es porque en la casa, lo que yo te decía, hay ausencia, hay falta de comunicación, hay demasiada exigencia. Entonces el niño se empieza a aislar, los demás compañeritos lo empiezan a ver vulnerable y los niños pues en algún momento a veces pues aíslan al que no, al que ven que es más diferente, ¿no? O el mismo niño se aísla porque no se siente seguro en un grupo donde todos van como para el mismo lado, pero él es diferente por algún motivo, por los problemas que tenga en casa o lo que yo te decía, problemas, trastornos psicológicos que no han detectado. Entonces, ¿El aislarse es un método de protección? Es un método de protección. El niño se aísla porque no puede, por ejemplo, con el compañerito que es más pilo, ¿no? Y entonces es el que quiere dominar el grupo, porque siempre van a haber líderes y siempre van a haber liderados. Y si este niño no está ni entre los líderes y mucho menos entre los liderados porque no lo permite o no puede, pues el niño lo que hace es aislarse y a empezar a sentirse vulnerable y a sentirse insuficiente y a sentirse mal y solo. Y si en casa no detectan esto, pues el niño va a estar en una soledad y eso va a crecer como con esa inseguridad. Y esos son los adultos que con suerte deciden buscar ayuda profesional. Esos son los adultos que vienen al psicólogo, ¿ves? Entonces todo tiene que ver con la seguridad con que el niño tenga en su casa, así mismo se va a comportar en todos los ámbitos de su vida. Lamentablemente los papás, a veces yo pienso y a veces con mis adolescentes les digo, qué pesar si tu papá supiera o tu mamá supiera que lo que hizo o lo que dijo te iba a hacer tanto daño, no lo hubiera hecho. Lo que pasa es que, digamos que hay mucho desconocimiento, hay mucho poder, ahí sí, como hablabas tú antes, un poco la forma de hacer que los niños o los jóvenes hagan las cosas es a través del poder, del miedo, de la intimidación. No se le reconoce al adolescente, no se le valora que él quiere hablar, que él quiere opinar, ¿no? Entonces a veces hay padres muy imponentes y eso hace que estos jóvenes y estos niños pues tengan más adelante muchos problemas de inseguridad y de relacionarse socialmente. Definitivamente la primaria es una etapa de mucha expresión para los niños, sobre todo porque van encontrando su personalidad. ¿Sabes? Yo tengo una pregunta súper loca y es, ¿qué pasa con los niños que deciden hacer bullying? Los niños, mira que ahí hay varias cosas que había que ver.
En general, sabes que los niños son tan buenos, los niños son buenos, todos los niños son buenos. ¿Dónde se empiezan a torcer en el camino? Se empiezan a torcer en el camino y tiene que ver también, hay que siempre, siempre poner el foco sobre la casa, ¿no? Sobre los cuidadores, sobre el hogar, sobre las circunstancias. Hay niños que se vuelven maltratadores para defenderse, para, digamos, dar esa imagen de dureza, pero cuando tú vas a ver su historia, son niños que en casa son, digamos, otra cosa, no son tan rudos como lo hacen parecer. Entonces, en el colegio simplemente puede ser un mecanismo de defensa para no sentirse atacados, ¿sí? Entonces, esa es la manera de ellos defenderse. Entonces, que me vean rudo, que me vean fuerte, para que no me hagan daño. Tal vez en casa sí me hacen daño. O sea, es un tema bien complejo, yo te lo cuento así por encimita, pero esa puede ser una de las motivaciones. Son niños también muy enojados. Mira que cuando un niño está en duelo, y te voy a hablar y un duelo como el perder el año, que es una pérdida grande, o un duelo como perder a un abuelo porque murió, o a su hermano, o un duelo por pérdida de sus amigos porque lo cambiaron de colegio o porque se fueron del país o se fueron de la ciudad. El niño, digamos, una de las emociones que más se expresan es el enojo. Entonces, un niño que se vuelve tan rudo, detrás de eso puede haber mucho enojo y habría que ver por qué está enojado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los niños en duelo ahorita en pandemia, que muchos niños perdieron abuelos, tíos, son niños muy enojados, muy rebeldes, que los desconocen sus papás y los profesores. Y es que detrás de ese enojo hay un gran dolor. Entonces, esa rudeza puede ser mucho dolor, mucho enojo. Hay que ver las circunstancias de cada niño. Por eso, en algún video que tú hacías, que yo estuve mirando, tú decías, cada uno tiene una manera de ser diferente, un aprendizaje diferente, son mentes diferentes. Pues en el tema de las emociones, cada niño es diferente y se comporta diferente de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, eso de que nos metan a todos en la misma funda no funciona. Y eso es lo que usualmente lo que hacen en la educación, ¿no? No solamente a todos nos enseñan por igual. Exacto, todos somos como iguales porque es más fácil, ¿no? ¿Cómo hace un profesor para manejar 30 o 40 alumnos de una aula tratando de entender a cada uno de manera diferente? Entonces, hay ya grandes avances en eso, ¿no? En seleccionar de acuerdo a las inteligencias, pero todavía estamos muy, muy quedados en eso, al menos en nuestros países de la región. Uh-huh. Juzga un pez por intentar trepar un árbol y pues siempre creerás que es un imbécil. Exacto. Ginette, una pregunta. Mira, ya empieza a crecer este niño. Este niño ya se va a afrontar próximamente a una secundaria. Pongámoslo así, actualmente vamos avanzando en el tiempo, ya se encuentra en un 6º, 7º grado. Está a un año de afrontar la secundaria. En este momento de su vida ya empiezan ciertos cambios, incluso en su cuerpo, en su forma de pensar, percibir el mundo. ¿Qué tipo de duelo experimenta una persona que deja de ser un niño y pasa a ser un adolescente? Qué pregunta tan maravillosa. Pues por supuesto que el niño está perdiendo cosas. Fíjate que cada vez que tú entras en un cambio, Juanse, el cambio genera a veces... ¿Aló? Allá, sí, ahora sí. Te decía que es una gran pregunta porque cuando hay un cambio, generalmente hay pérdidas. Cuando tú haces un cambio, dejas algo. Cuando el niño está dejando de ser niño y entra en la adolescencia, está perdiendo cosas, ¿sí? Y está perdiendo, por ejemplo, está perdiendo el abrazo, la seguridad que le pueden dar sus padres para enfrentarse a un mundo solito. Entonces empieza con esos miedos, empieza a tener cambios físicos, empieza a verse de manera diferente, a preocuparse por la imagen, ¿no? A preocuparse por otras cosas diferentes. Y por eso la adolescencia dicen que duele, eso hace doler. El adolescente está en una situación en que no es niño ni es adulto. Tampoco quiere que lo traten como niño
pero tampoco puede ser tratado como adulto. Y eso lo frustra un montón, lo frustra, porque los papás cuando conviene en el adolescente lo quieren seguir tratando como niño. Y cuando no conviene le exigen como si fuera muy grande. Entonces es una etapa súper importante esta que tú mencionas, que es pasar de niño a adolescente, y todos esos cambios hacen que el adolescente se sienta frustrado, ¿no? Perdido, y los padres también se sienten perdidos. Los padres también como que les cuesta mucho trabajo entender por qué el adolescente es tan rebelde, por qué nada le gusta, por qué nada quiere, y es porque está en un proceso de transformación y duele y se encierran y lloran y hay días aburridos y hay días malos, pero eso hace parte de la transformación y es un duelo, son pérdidas que él está teniendo para poderse transformar. Esta pérdida para poderse transformar, ¿cuánto tiempo dura? Es decir, arranca la adolescencia y ¿por cuánto tiempo estás en duelo? En realidad los duelos, Juan, se tienen que ver, cualquier duelo, ¿no? Tiene que ver con las herramientas emocionales de cada persona. Es decir, un adolescente puede más o menos, igual 15, 16, 17 años es difícil, casi como hasta los 18. Okay. Puede, digamos, estabilizarse, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con el apoyo familiar, con su apoyo interno, herramientas emocionales internas de cómo él ve la vida, si es más positivo que negativo, si tiende a ser muy negativo. Entonces no hay como un tiempo establecido, pero la adolescencia, digamos que ya está marcada como en esos rangos de edad. En tema de duelo, digamos otro tipo de duelo, digamos el de perder el año, ¿sí? ¿Cuánto puede durar un niño triste, abatido, golpeado por haber perdido el año? Tiene que ver, es justamente con su resiliencia, cómo en su casa le enseñaron a afrontar pérdidas. Claro, afrontar las pérdidas. Habrá uno que sale más rápido, habrá otro que se demora más, ¿sí? Finalmente se supera, digamos, se pasa, pero tiene que ver es realmente con cada individuo. Qué interesante, ¿sabes? Yo tuve una compañera justo en octavo de básica, justo topando el tema, arrancando la secundaria. Recuerdo que justo en el momento en el que yo entro a octavo, primer año de secundaria, teníamos una compañera nueva. Esta compañera nueva estaba ahí, pero porque perdió el año. Y recuerdo que los primeros meses del año estaba bastante enojada, más ni siquiera nos quería hablar. Y ya con el pasar del tiempo, incluso, bueno, yo me cambié de escuela, pero ella sí se graduó con ellos. Y recuerdo que en las fotos se la veía súper feliz, incluso más unida con la nueva promoción que con la que dejó ir. Y ahí quería preguntarte, ¿qué puede pasar en la cabeza de un niño o una niña en el momento que pierden el año? ¿De pronto se sienten inferiores? ¿De pronto se sienten tontos? ¿Qué es lo que podría pasar en la cabeza de alguien que se perdió el año? Es decir, no le fue muy bien. Mi Juancid, perder el año ya es una carga muy pesada para un adolescente, para un niño, pero hablemos también de la adolescencia, ¿no? Que es como por ahí donde más se empieza a perder. Es tan doloroso porque el joven, el niño, están muy solos, generalmente están muy solos y tienen encima al papá, a la mamá, a los hermanos, a los maestros juzgándole. Entonces, digamos que uno de los sentimientos que más aflora en un niño o en un joven que perdió el año es el miedo. Tiene mucho miedo a la reacción de sus padres, a la reacción de la familia, ¿no? ¡Ay, perdiste el año!, ¿no? La abuelita, todo el mundo diciéndole. Estar con nuevos compañeros que van a ser menores que él. Eso es dolorosísimo para el niño. Y lo que hacen los padres es, de castigo, lo dejo en el mismo colegio para que esté con los pequeñitos. Y ese niño empieza a ver a sus compañeros que perdió, que ya están avanzando y él se queda. Imagínate el golpe a la autoestima. El niño no se siente suficiente, no se siente inteligente. Los profesores en algunos casos. Y aquí no quiero ser abogado del diablo en cuanto a justificar ni a juzgar a nadie, pero algunos casos funciona de esta manera. El profesor que ve a un repitente le exige, ¿no?, que tiene que ser el mejor porque ya lo ha visto 2 veces,
¿sí? Los compañeritos también, no, pero mire, esté repitiendo, ¿y por qué no sabe? Pues porque está repitiendo. Los papás exigen demasiado. Entonces imagínate qué pasa por la cabeza del niño. Una presión por tener que ser el mejor porque es que está repitiendo, ¿sí? Entra en procesos de ansiedad, angustia, depresión, que es diferente a la ansiedad. La depresión ya no lo permite ni que se quiera levantar. La depresión no le produce ganas de nada, ¿sí? Puede tener pensamientos suicidas, porque la única manera de salir de todo esto que me generó esa pérdida de año puede ser no estar más aquí, o yo no soy suficiente para mis papás, porque me están reclamando que toda la plata que se gastaron conmigo, que todo el tiempo, que todo lo que me dan, porque eso es un poco también lo que hacen los papás, ¿no? Esa es la motivación. Todo lo que yo te doy y tú no me estás dando nada, tu única responsabilidad es estudiar y no lo haces. Entran, eso a nivel, digamos, psicológico. Y a nivel físico, insomnio, falta de apetito, irritabilidad, lo que hablábamos, y nadie lo entiende. Ese es un proceso de duelo. Todo esto que yo te estoy mencionando es duelo. Entonces imagínate ese pobre joven sintiendo todo esto que yo te estoy diciendo y con todo el mundo presionándolo. Entonces es una situación muy difícil. Así que la presión no es la solución. La solución es la comprensión y mirar qué fue lo que pasó y el compromiso familiar para ver, ¿no?, qué fue lo que pasó y qué podemos hacer. Porque ya el niño está, de hecho, ya el joven está castigado. El solo perder el año ya es un castigo enorme para que siga recibiendo, digamos, más agua sucia de todo el mundo por lo mismo. No sé tú como joven cómo ves esto. Yo lo veo así. Definitivamente un torbellino de cosas. Ginette, ¿sabes que justo en esta etapa de la secundaria es, como te decía, una etapa llena de cambios? E incluso es una etapa bastante interesante porque empezamos a enamorarnos. Es decir, yo creo que en la etapa secundaria es cuando ya te empieza a gustar alguien o te llama la atención o dices, ¿sabes? Me voy a peinar antes de ir a la escuela porque, ¿sabes? Quiero que esta chica o este chico me vea más atractivo hoy. Y de aquí parte, ¿sabes? Justo el tema enamoramiento parte de las pérdidas. Hace poco me leí un libro que se llama Los lenguajes del amor y ahí te explica que la chica y el chico tienen ciertas pérdidas cuando son pequeños, y es decir, su primera pérdida es lo que ellos van a buscar llenar con una pareja en el futuro. ¿Nos podrías explicar un poquito esto? ¿De dónde nace el tema enamoramiento durante, bueno, obviamente la secundaria, pero también explícanos un poquito por qué buscamos llenar este vacío, esta pérdida que nos dejó mamá en caso de los niños y papá en el caso de las niñas? Sí, lo que pasa es que a veces en la adultez lo que hacemos es buscar en la pareja lo que nos faltó en la niñez. Así de clarito. Buscamos en la adultez lo que nos hizo falta en la niñez. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de los apegos seguros? Apegos Total. seguros es cuando el niño, está bien que el niño se agarre de la pierna del papá y no lo deje ir y no te vayas, papá. Eso digamos que es normal. Y que la mamá proteja al niño y el papá protege, y eso es normal. ¿Qué pasa cuando el niño no recibe toda esa seguridad y digamos ese ambiente de seguridad? Porque así es. Cuando son adultos y por ejemplo cuando han sido abandonados me refiero a padres o madres ausentes que se fueron, no estuvieron pendientes, o exceso de trabajo, porque no necesariamente la ausencia es que no estén físicamente en casa. A veces están físicamente en casa pero no existen, ¿sí? Son papás que son ausentes por temas de trabajo, por lo que sea. Entonces, eso es lo que llamamos heridas de infancia. Entonces, cuando son más adultos, cuando son más adultos, tratan de llenar ese vacío de abandono con una pareja. ¿Y qué es lo que sucede? Que si esta pareja no es como, porque nadie nos garantiza que esta pareja con la que estoy saliendo hoy es la que se va a quedar conmigo el resto de la vida, entonces se empiezan a comportar de esa manera, empiezan a sentirse abandonados, entonces empiezan a tener actuaciones de apego, pero con la pareja, ¿no? Que no me dejes, a rogar, a suplicar, pierden su autoestima, pierden hasta la dignidad muchas veces. Y cuando uno va a mirar estos casos, cuando yo miro los casos de duelo por ruptura de pareja, me doy cuenta o se relaciona con la niñez,
en donde el niño recuerda que, sí, yo me acuerdo que mi mamá se iba y yo le suplicaba que no se fuera y ella me dejaba llorando o me decían, déjenlo ahí llorando que eso se le pasa. Cuando son adultos, increíblemente conecta esto y empiezan a tener miedo a que los abandonen. Entonces se pegan de amigos. Tengo adolescentes que si los amigos se pelean, se sienten morir porque mi amiga no me habla, se sienten morir porque perdí una relación, y cuando uno va a ver, tiene que ver mucho con esa seguridad que no tuvieron cuando eran niños. Así a grandes rasgos, ¿no? Te lo estoy contando así a grandes rasgos, son temas mucho más complejos, pero a grandes rasgos tiene que ver con eso, los apegos que no son buenos en los adultos. Oye, qué interesante, ¿sabes? Siento que es 100% así, porque incluso cuando te ves vulnerable, muchas veces te dicen, ok, se pone como un bebé, saca a ese niño interior, y es muy, 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 muy loco. Oye, algo también bastante interesante de este tema secundaria es que llega un momento en el que tienes demasiada presión por escoger qué vas a hacer con tu vida, hacia dónde vas a ir. Y yo recuerdo que en esta etapa tenía muchos amigos en los que, bueno, te encuentras con mucha gente soñadora o personas que quizás aún no saben qué hacer con sus vidas. Recuerdo haber tenido un amigo que quería estudiar arquitectura. Era un 0 a la izquierda para las matemáticas y ahí hasta los profesores le decían, oye, no te va a ir muy bien en eso. O, oye, ¿por qué quieres esto si es que sabes que eres malo en lo de acá? Entonces yo creo que es una etapa de mucha presión el tener que escoger la universidad, qué estudiar. Cuéntame qué clases de duelos experimenta en este caso ya un adolescente, un estudiante de secundaria, cuando se ve próximo a graduarse y a escoger qué hacer con su vida. No sé si tú has visto por ahí, Juan, sí, que a veces por ahí en Instagram y en Facebook ponen que lo que más añora un joven o un niño es ser adulto, y que cuando son adultos o salir del colegio ir a la universidad, y cuando ya salen del colegio lo que más extrañan cuando están en la universidad es ser los adolescentes o los niños. Incluso cuando son adultos lo que más extrañan era esa seguridad que daba ser niño. Entonces ahí empezamos con el duelo, ¿no? El duelo de enfrentarnos a la vida, y justo cuando ya papá y mamá casi que no pueden hacer nada por mí. Eso es una pérdida. Cuando uno está niño, el profesor manda a llamar al papá, uno comete alguna imprudencia, dañó, rompió algo en el colegio, con los vecinos, jugando, rompió un vidrio, y bueno, llaman a papá y al fin de cuentas papá viene y pone la cara, ¿sí? Esa nos da seguridad. Pero cuando ya el joven está en la secundaria y ya está por entrar a la universidad o entra a la universidad, una de las pérdidas más grandes es esa, que ya se tiene que comportar como adulto porque eso lo exige la sociedad, y tiene que poner la cara, ya no tiene papá y mamá para voltear a ver qué van a hablar por mí, ya le toca empezar a hablar por él, ya le toca responder por las facturas que le pase la vida por sus acciones, y eso es muy difícil, y entonces empiezan a extrañar la seguridad que tenían en casa, la seguridad que tenían con papá y mamá. Ese es uno de los duelos más grandes de crecer, de volverse adulto, el perder la seguridad que nos daba el que ellos pusieran la cara por nosotros. Y cuando en este caso un padre no accede, me invento, el hijo quiere estudiar música o quiere ser youtuber y no le permite, ¿ahí qué pasa dentro de la cabeza de un niño cuando ya no se siente apoyado por su propia manada? Puede pasar que estudie, lo logre, ¿sí? Y logre tener ese título que le están pidiendo en casa, pero siempre va a estar frustrado, no va a ser feliz con lo que hace. Puede que lo haga bien. Yo conozco mucha gente que estudió lo que realmente no quería, pero al fin de cuentas en algún momento de su vida toman decisiones. ¿Pero es una frustración para siempre o no? Es una frustración, puede tener una frustración para siempre, o llega un punto en que dice, no, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, ¿sí? Y me voy a encaminar. Entonces tú mismo, hemos visto casos, por ejemplo, de youtubers que tienen una historia de algunos de estudios, de muchos gente que lo deja y finalmente cuando pueden tomar su propia decisión, no son juzgados ni criticados o no les importa que los juzguen y los critiquen, toman la decisión de hacer lo que... Pero eso tiene que ver con la adultez. Mientras el joven esté, como dicen los papás, mientras usted vive en mi casa, usted hace lo que yo quiera, ¿sí? Entonces terminan haciendo lo que no quieren, puede que lo logren
O puede que pierdan y pierdan el año y pierdan y en algún momento tendrán que darse cuenta que eso no es lo que él quiere. Entonces hay las dos posibilidades, ¿no? Que lo haga, pero no lo disfruta, no es feliz, o que definitivamente no lo haga y no va a poder hacerlo. No pueden poner a estudiar arquitectura, por ejemplo, a alguien que es muy dado al tema emocional, ¿no? Que quiere ser psicólogo, por ejemplo. Es totalmente opuesto y eso los papás a veces no lo entienden. Ahora que mencionas este tema de cambiarse de carreras y tal, ¿tú crees que ya, bueno, un joven en la universidad, en el momento en el que toma la decisión de, sabes, esto no es para mí, me quiero cambiar de carrera, qué afronta, qué emociones tiene en la cabeza? Primero que nada, recordemos, el decirle a tus padres, oye, me quiero cambiar de carrera, ya es, wow, algo muy grande. Y luego el tema de, ¿sabes? ¿Será que perdí el tiempo? ¿Será que perdí 3 semestres de mi vida en esto? ¿Cómo afronta un adolescente? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza en un evento o circunstancia así? Sí, efectivamente lo primero que va a saltar es, perdió el año, perdió el tiempo, perdimos plata, ¿sí? Perdiste todo. Si tú lo miras desde otro punto de vista, digamos, un poco más abierto, nunca se pierde un año, siempre estás aprendiendo. Hasta perder un año te enseña cosas, ¿sí? Entonces, en realidad lo que hay es un retraso de este joven con respecto a sus amigos, ¿sí? Él se quedó por las razones que sea, o él quiere cambiar de carrera y lo que deberían es, ahí puede también haber, digamos, recurrir a la ayuda profesional, ¿sí? Porque puede haber una confusión. Para eso también hay gente especializada en ayudarles. No solamente es una decisión, porque generalmente estas decisiones se toman con papá y mamá y funcionan en la mayoría de los casos, pero en otras no funcionan. Entonces yo creo que cuando un joven quiere cambiar de carrera y definitivamente no lo puede hacer, analizarlo y no obligarlo a continuar con algo que no quiere, porque va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso para él en la vida. Totalmente. Va a ser un fracaso totalmente. Ajá, entonces sí pienso que también la ayuda profesional aquí, Juansi, y sí quiero aprovechar esto para que la gente tome conciencia que cuando los temas son emocionales, que aparentemente no se ven, porque cuando a uno se le parte una pierna se le nota que tiene un yeso, que está con muletas, cuando uno está enfermo se ve pálido, demacrado, pero cuando uno tiene problemas emocionales no salta a la vista. Y es importante que la gente reconozca que no solamente un cuerpo sano es necesario, sino la mente sana, y que se necesita en muchos casos ayuda profesional para poder abrirse los caminos que no se pueden ver, que están oscuros. El profesional les ayuda, les alumbra como con una linternita para que puedan ver lo que no han visto, y eso puede ayudarle mucho a un adolescente o a un joven para escoger una carrera, para tomar una decisión importante en la vida. Definitivamente, ¿sabes? Se me hizo súper interesante todos los caminos que hemos recorrido durante toda esta entrevista. Empezamos por el preescolar, luego fuimos a la primaria, finalmente secundaria e universidad. Y la verdad es que durante todas estas etapas siento que como seres humanos evolucionamos, pero también dejamos ciertas marquitas, ciertos traumas que quizás sanamos y quizás otras veces no. En caso de no haber sanado este tipo de traumas, cuéntame, Ginette, ¿cómo te pueden encontrar las personas que están escuchando este podcast? Ya sea tus redes sociales o tu número telefónico para agendar una consulta. Muchas gracias, Juan. Sí, estoy en Instagram y en Facebook como Trascender Ginette Solano. Y mi número de teléfono es 095-885-1954. Ahí estoy para servirles, me pueden escribir. ¿Sabes qué? Pienso una cosa, Juan, casi que la mayoría de los problemas que tenemos nosotros en la vida tiene que ver con pérdidas, tiene que ver con cambios que no sabemos gestionar. Así Totalmente, es la magia del caos. Exactamente, entonces creo que si en algún momento tienen una pérdida hasta de la confianza, mira, yo he atendido personas hasta por pérdida de su mascota, se perdió o se murió su mascota, y eso es algo que nadie entiende, que mucha gente no lo entiende, y si eso no se ayuda, eso sigue doliendo y sigue doliendo como una fractura de una pierna que no se cura. Así que la invitación es que busquen ayuda profesional cuando sientan que la situación que están viviendo los está superando.
Definitivamente, y nada, en caso de que les haya gustado este capítulo, no olviden compartirlo con todos sus amigos, darle un gran pulgar arriba. Si viste este programa desde YouTube, no olvides suscribirte a mi canal. En caso de que lo viste desde Spotify, Apple Music, Amazon Music, no olvides seguirme y obviamente darle un gran corazoncito. Nada, Ginette, ¿algún mensaje con el que te gustaría cerrar esta entrevista? Bueno, primero, muy agradecida, estoy honrada de hablar con un joven como tú. Me dejas gratamente sorprendida. Me encanta que hayan jóvenes como tú y el mensaje es, bueno, primero que te sigan, porque estás haciendo una labor espectacular con respecto a la educación, y lo segundo es que haya mucha comunicación en las familias, mucha comunicación para que puedan llegar a acuerdos que sean buenos para todos. No comunicarse hace que haya dolor en las familias, en los jóvenes, en los niños, en los padres. Así que la comunicación es fundamental y felicitaciones, Juancit, sigue adelante. Sé que vas a hacer una revolución en este tema. Oye, muchísimas gracias, en verdad para mí es un honor haberte tenido en el programa y sobre todo porque aprendí un montón, así que muchísimas gracias, Ginette.